Han pasado aproximadamente 230 años desde que el misterio de Oak Island capturó por primera vez la imaginación de cazadores de tesoros, historiadores y soñadores de todo el mundo. Desde que comenzó la primera búsqueda en 1795, la isla ha sido testigo de más de 1000 excavaciones, perforaciones, pozos y operaciones de perforación, cada una de ellas impulsada por la esperanza de que la próxima excavación finalmente revelara lo que generaciones no habían logrado descubrir. Más de 100 millones de dólares ya han desaparecido bajo esta pequeña isla en busca de respuestas, pero el mayor secreto de Oak Island sigue escondido bajo capas de tierra, piedra y especulaciones. Cada expedición fallida no ha hecho más que profundizar la leyenda, transformando la isla en uno de los tesoros misteriosos más duraderos y costosos de la historia. Ahora Rick Lagina y su dedicado equipo pueden haber descubierto un descubrimiento capaz de cambiar todo lo que la gente creía saber sobre Oak Island. Durante lo que parecía ser otra búsqueda de rutina, recuperaron un artefacto cuya aparición inmediatamente planteó posibilidades asombrosas. Las primeras observaciones sugirieron similitudes notables con objetos de la época romana, y si esas primeras impresiones resultan precisas, los historiadores se verían obligados a afrontar una pregunta extraordinaria. ¿Cómo pudo un objeto conectado con una civilización antigua haber viajado miles de kilómetros a través del Atlántico hasta una isla remota frente a la costa de Nueva Escocia, siglos antes de que la historia convencional diga que tal viaje era posible? Casi al mismo tiempo, la investigación bajo la isla dio otro giro dramático. Equipos de escaneo avanzados, perforaciones de precisión y estudios científicos cada vez más sofisticados comenzaron a revelar una serie de señales subterráneas inusuales diferentes a todo lo documentado previamente durante la búsqueda. Varios especialistas que estudian los datos creen que estas anomalías podrían indicar la presencia de una enorme estructura hecha por el hombre oculta muy por debajo de la superficie en lugar de formaciones geológicas naturales. Si esa interpretación resulta correcta, representaría uno de los descubrimientos más importantes jamás asociados con Oak Island. Esos acontecimientos han provocado una ola completamente nueva de especulaciones en torno al tesoro legendario de la isla. Algunos investigadores ahora están conectando las anomalías subterráneas con teorías que sugieren la existencia de un escondite escondido valorado en casi 500 millones de dólares, aunque tal tesoro nunca ha sido verificado. Ya sea que esas estimaciones resulten exactas o no, la sola posibilidad ha reavivado la fascinación mundial por el misterio. Por primera vez en años, las pruebas reunidas en múltiples investigaciones parecen converger en lugar de apuntar en direcciones separadas. Cuando finalmente se presentaron los informes más recientes dentro de la famosa sala de guerra del equipo, la atmósfera se sintió notablemente diferente a la de innumerables reuniones anteriores. En lugar de pistas aisladas que se negaban a encajar, la sala estaba llena de mapas resultados de escaneos, datos de perforaciones y hallazgos arqueológicos que parecían complementarse entre sí de maneras sorprendentes. Los miembros veteranos del equipo que habían pasado años persiguiendo callejones sin salida, se preguntaron si las piezas dispersas del rompecabezas finalmente comenzaban a revelar una imagen coherente. Hope, atemperada durante mucho tiempo por la decepción, regresó silenciosamente a la habitación. Sin embargo, una enorme pregunta continúa eclipsando cada discusión. ¿Es este artefacto de estilo romano simplemente un objeto antiguo que de alguna manera llegó a la isla a través de circunstancias históricas ordinarias, o es la primera evidencia genuina que apunta hacia una historia mucho más antigua y compleja de lo que nadie había imaginado? La respuesta tiene el potencial de remodelar no solo el misterio de Oak Island en sí, sino también nuestra comprensión de las primeras exploraciones y la historia transatlántica. Cuando se complete cada prueba, toda la narrativa que rodea a esta isla podría verse muy diferente.
Ese extraordinario día comenzó sin el menor indicio de que la historia pudiera estar a punto de cambiar. El experto en detección de metales, Gary Drayton, caminó por el terreno familiar con el mismo ritmo cuidadoso que había seguido cientos de veces antes, barriendo lentamente su detector por la superficie, mientras escuchaba los tonos distintivos que separaban la chatarra sin valor de los descubrimientos significativos. Años de búsqueda habían producido innumerables clavos oxidados, monedas desgastadas, fragmentos de hierro y pequeñas reliquias históricas, haciendo que otro día normal pareciera mucho más probable que extraordinario. Nada en la mañana hacía pensar que pronto se convertiría en uno de los momentos más memorables de toda la investigación. Entonces, sin previo aviso, el silencio fue roto por una señal inequívoca. El detector de Gary produjo un tono claro y poderoso que inmediatamente se destacó de las innumerables lecturas más débiles que encontró cada temporada. Los cazadores de tesoros experimentados a menudo describen ciertas señales como si tuvieran una cualidad única que llama instantáneamente la atención, y este era exactamente ese tipo de sonido. Gary se detuvo en seco, estudió la ubicación cuidadosamente e inmediatamente llamó a Rick Lagina y al resto del equipo para que se unieran a él. En cuestión de minutos, todos se habían reunido alrededor del pequeño terreno donde el detector había hablado con tanta confianza. Nadie se apresuró a iniciar la excavación a pesar del entusiasmo que crecía a su alrededor, porque la experiencia le había enseñado al equipo que la impaciencia fácilmente podía dañar algo irreemplazable. Gary eliminó con cuidado la tierra capa por capa, utilizando movimientos deliberados diseñados para exponer lo que había debajo, sin rayarlo ni alterarlo. Cada centímetro de tierra removida aumentaba la tensión mientras todos se acercaban, esperando ver si la señal justificaría su creciente anticipación. Pronto un pequeño objeto metálico finalmente emergió de la tierra. A primera vista, parecía bastante común, tal vez parecido a un botón viejo, un accesorio decorativo, u otro fragmento erosionado similar a innumerables elementos previamente recuperados en toda la isla. Inicialmente, varios miembros asumieron que simplemente se convertiría en otro artefacto catalogado entre muchos cientos ya almacenados para su examen. Descubrimientos como este ocurrían con regularidad, y la experiencia fomentaba un optimismo cauteloso en lugar de una celebración inmediata. Todo cambió en el momento en que se limpió más superficie. A medida que la suciedad desaparecía lentamente, patrones intrincados, bordes cuidadosamente moldeados y detalles finamente elaborados comenzaron a revelarse uno tras otro. La expresión de Gary cambió casi instantáneamente cuando sus años de experiencia le dijeron que ya no estaba mirando un objeto ordinario. Sosteniéndolo con cuidado en sus manos, comentó en voz baja que este descubrimiento parecía fundamentalmente diferente de todo lo que esperaban descubrir ese día. Al reconocer la posible importancia del hallazgo, el equipo transportó el artefacto directamente a la sala de guerra para un examen controlado. Allí, bajo una iluminación adecuada y con una cuidadosa limpieza, se eliminó suavemente todo rastro de tierra de su superficie. A medida que el objeto se volvió más claro, surgieron elementos decorativos y marcas distintivas que varios observadores asociaron inmediatamente con estilos artísticos y técnicas de fabricación romanos. Nadie se apresuró a hacer declaraciones audaces, pero el parecido era imposible de ignorar. Durante varios largos momentos la habitación quedó en completo silencio. Los miembros del equipo que habían dedicado años de sus vidas a investigar Oak Island intercambiaron miradas pensativas, plenamente conscientes de que podrían estar mirando algo capaz de cambiar la dirección de toda su búsqueda. Si las impresiones preliminares resultaran correctas, esto representaría mucho más que otro artefacto histórico interesante. Podría convertirse en el descubrimiento que obligaría a todos a reconsiderar toda la línea histórica de la isla. Rick Lagina se encontró mirando el objeto mucho más tiempo que los demás. Cuanto más estudiaba su forma, artesanía y características inusuales, más una pregunta persistente ocupaba sus pensamientos.
Si este artefacto realmente se originó durante la época romana, ¿a través de qué extraordinaria cadena de eventos pudo haber llegado a Oak Island? La pregunta parecía casi imposible de responder, pero se negaba a abandonar su mente. A partir de ese momento el equipo estuvo de acuerdo en que el artefacto merecía un nivel de investigación completamente diferente. En lugar de tratarlo como simplemente otro objeto histórico interesante, decidieron que todas las explicaciones posibles serían exploradas con excepcional cuidado y disciplina científica. No se aceptaría ninguna suposición sin pruebas y no se descartaría ninguna posibilidad simplemente porque pareciera improbable. El artefacto se había ganado el derecho a ser investigado a fondo. A medida que la noticia del descubrimiento se difundió silenciosamente entre los especialistas, se enviaron fotografías del objeto a historiadores, arqueólogos y expertos en metalurgia antigua de múltiples instituciones. Las respuestas iniciales fueron cautelosas, pero innegablemente intrigantes. Varios especialistas observaron que tanto su forma general como sus características decorativas se asemejaban a objetos conocidos del mundo romano. Si pruebas posteriores confirmaran esas observaciones, el artefacto podría datar de entre 1500 y 2000 años. Esa posibilidad es precisamente lo que hace que el descubrimiento sea tan extraordinario. Oak Island ha fascinado a los cazadores de tesoros durante más de 2 siglos, pero este único objeto podría hacer retroceder la historia de la isla miles de años más allá de lo que antes se consideraba plausible. En lugar de limitarse a ampliar la leyenda del tesoro, podría ampliar drásticamente el contexto histórico que rodea a la propia isla. De repente el misterio ya no se limitaba a los piratas, los colonos coloniales o los visitantes medievales. El Imperio Romano alguna vez estuvo entre las civilizaciones más grandes que el mundo haya conocido. En su apogeo, la influencia romana se extendió por vastas regiones de Europa, el norte de África y Asia Occidental, respaldada por notables logros de ingeniería sofisticadas, redes comerciales y miles de barcos que navegaban por rutas marítimas establecidas. Los comerciantes, soldados y exploradores romanos viajaron enormes distancias por todo el mundo conocido, dejando evidencia de su civilización en casi todos los lugares a los que fueron. Sin embargo, los principales estudios históricos han sostenido sistemáticamente que los romanos nunca llegaron a América del Norte. Es por eso que incluso la sugerencia de que apareciera un artefacto de estilo romano en Oak Island captó inmediatamente la atención de los historiadores. Dentro de la sala de guerra, las discusiones se volvieron cada vez más detalladas a medida que los especialistas sopesaban cuidadosamente todas las explicaciones posibles. Algunos propusieron que el objeto podría haber llegado a la isla siglos después a través de coleccionistas marineros o colonos que, sin saberlo, transportaron artefactos antiguos a través del Atlántico. Otros argumentaron que el descubrimiento de un objeto tan inusual, precisamente aquí, merecía una consideración mucho más seria antes de descartarlo como una coincidencia. A pesar del entusiasmo, el equipo siguió comprometido a seguir la evidencia científica en lugar de la especulación. Todos los participantes entendieron con qué facilidad el entusiasmo podía superar a los hechos, particularmente en un misterio ya rodeado por generaciones de teorías extraordinarias. Rick Lagina insistió en que cada examen, cada prueba de laboratorio y cada comparación histórica se completaran antes de sacar conclusiones significativas. Solo la evidencia, no la imaginación, determinaría el verdadero significado del artefacto. Aún así, Rick no podía ignorar por completo lo que parecía representar el descubrimiento. Para él el artefacto parecía menos una curiosidad histórica aislada y más la pieza inicial de un rompecabezas mucho más grande que había permanecido incompleto durante siglos. Si alguna vez se estableciera una conexión genuina entre una civilización antigua y Oak Island, la historia de la isla se extendería mucho más allá del tesoro enterrado. Se convertiría en parte de un debate mucho más amplio que involucraría exploraciones antiguas, viajes olvidados y los verdaderos límites de la historia marítima temprana.
Al reconocer las enormes implicaciones del hallazgo, el equipo inició inmediatamente una investigación científica exhaustiva. Rick sabía por larga experiencia que Oak Island había producido muchos descubrimientos interesantes a lo largo de los años que luego recibieron explicaciones más ordinarias una vez que se completaron las pruebas detalladas. Esta vez quería que todas las preguntas posibles fueran respondidas utilizando los métodos analíticos más confiables disponibles. Solo una ciencia cuidadosa podría separar el significado histórico genuino del entusiasmo comprensible. Una vez más, el artefacto se convirtió en el centro de atención dentro de la sala de guerra, mientras historiadores, arqueólogos metalúrgicos y especialistas en conservación lo examinaban uno tras otro. Lo que había comenzado como un pequeño objeto levantado del suelo, ahora estaba siendo tratado como evidencia potencialmente importante que requería un análisis multidisciplinario. Cada rasguño, cada elemento decorativo y cada imperfección microscópica pasaron a formar parte de la investigación. Nada sobre el objeto se consideró demasiado insignificante para estudiarlo. El primer examen importante empleó tecnología de fluorescencia de rayos X, comúnmente conocida como análisis X-RF. Este sofisticado método permite a los investigadores identificar la composición elemental de los artefactos metálicos sin causar ningún daño físico al objeto en sí. A medida que el escáner analizaba lentamente la superficie, comenzaron a aparecer datos en las pantallas de las computadoras que podrían revelar si el artefacto consistía principalmente en bronce, cobre, plomo u otras combinaciones metálicas. Esos resultados proporcionarían pistas valiosas sobre cómo y cuándo pudo haberse fabricado el objeto. Los investigadores estaban particularmente interesados en determinar si la aleación coincidía con los metales comúnmente utilizados en la producción antigua o si mostraba características más consistentes con la fabricación industrial moderna. Incluso diferencias sutiles en la composición elemental podrían ayudar a reducir la posible edad y origen geográfico del artefacto. Cada nueva medición agregaba otra pieza al creciente cuerpo de evidencia que rodea al misterioso objeto. El proceso científico fue metódico, paciente y deliberadamente cauteloso. Una vez concluido el análisis XRF, los especialistas metalúrgicos comenzaron un examen aún más detallado utilizando potentes microscopios. Inspeccionaron cuidadosamente las capas de corrosión, el desgaste de las superficies, las marcas de fabricación y las pequeñas imperfecciones invisibles a simple vista. Al mismo tiempo, los arqueólogos compararon el diseño del artefacto con extensos archivos fotográficos y documentaron ejemplos de objetos romanos autenticados conservados en museos y colecciones de investigación. Varios patrones decorativos, curvos, motivos en relieve y detalles estilísticos distintivos atrajeron inmediatamente su atención profesional. Aunque ninguno de los expertos afirmó que se había demostrado que el artefacto fuera romano, tampoco estaban dispuestos a descartarlo como una pieza ordinaria de metal. Su artesanía parecía lo suficientemente inusual como para justificar una investigación continua, y múltiples características merecían un análisis mucho más detenido antes de poder llegar a un juicio final. A medida que aparecían informe tras informe en las grandes pantallas dentro de la sala de guerra, la atmósfera se hacía cada vez más intensa. Rick Lagina escuchó en silencio cada observación, comprendiendo que cada hallazgo científico acercaba al equipo un paso más hacia el descubrimiento de si este pequeño artefacto realmente representaba la primera pista tangible de uno de los mayores misterios sin resolver de la historia. Finalmente, dijo un experto, si este artefacto realmente resulta ser tan antiguo como sugieren los primeros signos, entonces su importancia no se limitará solo a este objeto. Podría cambiar toda la historia del lugar donde fue encontrado. Nuevos escaneos revelan una estructura oculta. Después de que se descubrió el artefacto romano, Rick Lagina tomó una decisión importante. El equipo ya no quería depender únicamente de la excavación,
Si realmente se ocultaba un gran misterio en esta área, primero necesitaban comprender el terreno utilizando tecnología moderna. A los pocos días comenzó una nueva ronda de exploración terrestre. Se utilizaron radares de penetración terrestre de alta resolución GE, PR mapeo, 3D y otras tecnologías de reconocimiento para escanear cada centímetro del área donde se había encontrado el artefacto. En la gran pantalla dentro de la sala de guerra, lentamente comenzaron a aparecer imágenes del subsuelo, y cada nuevo dato parecía más interesante que el anterior. Al principio todo en el informe del escaneo parecía normal, pero a medida que el escaneo llegó a las profundidades subterráneas, apareció un área que sorprendió a todo el equipo. A una profundidad de unos 170 a 190 pies, se hizo visible una zona grande e inusual. No parecía una formación rocosa ordinaria, ni una grieta natural. Sus límites parecían diferentes del terreno circundante. Algunos expertos dijeron que podría ser una señal de un espacio grande y vacío, posiblemente una cámara subterránea. Aunque aún no se había confirmado por primera vez, el equipo disponía de datos que no podían ignorarse fácilmente. A medida que el modelo 3 siguió desarrollándose la historia, se volvió aún más emocionante. También comenzaron a aparecer varios espacios vacíos, más pequeños alrededor de la estructura principal. Parecía como si estuvieran conectados de alguna manera. Algunos expertos los describieron como vacíos conectados, mientras que otros creían que podrían ser parte de una antigua red de túneles. Si esa idea resulta correcta, significaría que no hay solo una cámara bajo tierra, sino toda una estructura subterránea. Pero había un detalle que se estaba discutiendo más que cualquier otra cosa. Algunas de las líneas y bordes visibles en el escaneo parecían inusualmente rectos y bien organizados. La naturaleza no suele crear formas tan precisas. Por eso algunos expertos sugirieron por primera vez que podría tratarse de una geometría creada por el hombre. Rick Lagina se sentó en silencio en la sala de guerra mirando la pantalla durante mucho tiempo. Si estas señales resultan ser reales, entonces el artefacto romano puede haber sido solo el comienzo. La teoría de los 500 millones de dólares. A medida que continuaba la investigación del artefacto romano, llegaban nuevos datos sobre las estructuras subterráneas. Comenzó una nueva discusión en torno a Oak Island. Algunos expertos en la sala de guerra dijeron que si la estructura vista en los escaneos es realmente parte de una bóveda o cámara antigua, entonces lo que sea que haya dentro podría tener un enorme valor histórico y financiero. Nadie afirmó que el tesoro estuviera definitivamente allí, pero por primera vez se empezó a hablar de un posible valor de unos 500 millones de dólares. En tan solo unos días, esta cifra se convirtió en uno de los temas más importantes en el mundo de la búsqueda de tesoros. Esta estimación no se basó únicamente en la idea del oro. Los expertos dijeron que si una civilización antigua hubiera construido un lugar seguro aquí, podría contener algo más que lingotes de oro o monedas de plata. También podría albergar objetos históricos cuyo valor no se puede medir en dinero. Monedas antiguas. Joyas, raras, símbolos religiosos, documentos antiguos o artefactos de valor incalculable que han estado desaparecidos del mundo durante siglos. Si se encontraran siquiera algunos de estos, su importancia histórica podría ser mucho mayor que la de cualquier tesoro. Después del descubrimiento del artefacto romano, esta teoría ganó aún más atención. Algunos historiadores creían que si alguna vez se relaciona alguna evidencia de un antiguo contacto europeo con Oak Island, entonces este lugar ya no sería conocido solo como una isla del tesoro. Podría convertirse en uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. Al mismo tiempo, muchos expertos continuaron señalando que todavía no hay pruebas sólidas que confirmen la presencia de un tesoro bajo tierra. Es por eso que cada nueva información debe examinarse con mucho cuidado. Rick Lagina escuchó atentamente cada discusión. Para él, 500 millones de dólares no eran solo una cifra.
La verdadera pregunta era qué podría esconderse bajo la tierra que ha seguido atrayendo gente a esta isla durante los últimos 230 años. Incluso si solo se descubriera una cámara antigua, podría cambiar la historia. ¿Y si esa cámara realmente contiene oro, plata, artefactos raros o reliquias de valor incalculable? Entonces la búsqueda de Oak Island podría convertirse en el mayor descubrimiento de tesoros de la historia moderna. Esa esperanza dio a todo el equipo más motivación que nunca para prepararse para el siguiente paso. La red de túneles secretos. Los nuevos escaneos subterráneos no se limitaron a una sola cámara posible. A medida que el modelo 3D se volvió más detallado, los expertos notaron varias características largas y estrechas que no parecían grietas naturales. En la pantalla parecía como si varios caminos se extendieran en diferentes direcciones desde la estructura principal. Algunos expertos los llamaron vías tipo túnel. Aunque aún no se ha demostrado que en realidad sean túneles su forma y dirección, llamaron inmediatamente la atención de todo el equipo. Lo que más sorprendió a todos fue que uno de estos posibles caminos parecía conducir directamente hacia Money Pit. Este es el mismo lugar donde continúa la búsqueda desde 1795 y se considera el centro del mayor misterio de Oak Island. Si este camino está realmente conectado con Money Pit, significaría que los descubrimientos realizados en diferentes lugares a lo largo de los años pueden haber sido todos parte de un gran sistema. Muchas personas sentadas en la sala de guerra comenzaron a sentir por primera vez que finalmente podrían estar cerca de comprender el mapa que nadie ha podido leer durante los últimos 230 años. Al mismo tiempo, la vieja teoría del túnel de inundación volvió a la discusión. Durante muchos años, los investigadores han creído que se construyeron túneles debajo de Oak Island para llevar agua de mar al sistema subterráneo y proteger un lugar oculto. Se revisaron una vez más antiguos registros de perforación y pistas de excavaciones anteriores. Si los caminos que se ven bajo tierra son realmente parte de ese sistema, entonces puede que esto no sea solo un túnel, podría ser un sistema de seguridad cuidadosamente diseñado. Pero la pregunta más importante seguía siendo la misma. Si todo esto fue construido por humanos, ¿quién lo construyó y por qué? Crear una estructura tan profunda sin maquinaria moderna se consideraría un logro de ingeniería extraordinario para esa época. Rick Lagina siguió mirando los caminos que aparecían en la pantalla. Le parecía que el artefacto romano, la posible cámara, y ahora esta misteriosa red de túneles podrían ser partes diferentes de la misma historia. El momento más importante de Rick Lagina. Un nuevo informe tras otro aparecía en la pantalla grande de la sala de guerra. El primer examen del artefacto romano, la misteriosa estructura subterránea, la posible red de túneles y los escaneos científicos ya no eran pistas separadas. Por primera vez, parecía como si cada descubrimiento pequeño y grande, realizado en los últimos años, apuntara en la misma dirección. Todos en la sala entendieron que esta no era una reunión ordinaria. Podrían estar presenciando uno de los momentos más importantes de toda la búsqueda en Oak Island. Rick Lagina estaba sentado en silencio frente a la pantalla. Más que emoción, su rostro mostraba un profundo pensamiento. Después de más de una década, cientos de operaciones de perforación innumerables, estudios, miles de horas de investigación y más de $100 millones invertidos, estaba viendo evidencia que finalmente parecía conectarse. Probablemente estaba recordando todas las ocasiones en las que la esperanza había surgido solo para desaparecer de nuevo. Pero esta vez se sintió diferente. Esta vez la esperanza no se basó solo en las emociones. Estaba respaldado por nuevos datos e informes científicos. Los expertos en la sala de guerra continuaron compartiendo sus opiniones. Algunos se centraron en el artefacto romano, mientras que otros estudiaron la estructura que se muestra en los escaneos 3D. Algunos discutieron los posibles túneles, otros trabajaron en la selección de los próximos objetivos de perforación. A medida que se reunió toda la información,
el equipo comenzó a sentir que finalmente podrían estar más cerca que nunca de resolver el misterio de 230 años de Oak Island. Si la siguiente fase de la investigación continúa en la misma dirección, este podría convertirse en el mayor avance de toda la búsqueda. Por unos momentos un completo silencio llenó la sala de guerra. Rick Lagina mantuvo los ojos fijos en la pantalla. Dijo en voz baja que todavía era demasiado pronto para llegar a una conclusión final, pero que nunca antes había visto tantas señales fuertes juntas al mismo tiempo. Esa única declaración le dio a todo el equipo nueva energía. Las personas que habían trabajado durante años, sin gran éxito, comenzaron a sentir esperanza una vez más. Podrían haber estado aquí los romanos. Después de que se descubrió el artefacto romano, la pregunta más importante fue esta. ¿Podrían realmente los romanos haber llegado a América del Norte hace miles de años? Este se convirtió en el principal tema de discusión en la sala de guerra. Los libros de historia generalmente dicen que la influencia del Imperio Romano se extendió por Europa, el norte de África y Asia Occidental, pero algunos historiadores creen que los barcos romanos se encontraban entre los navíos más avanzados de su época. Viajaron miles de kilómetros a través del mar y utilizaron técnicas de navegación avanzadas. Por eso algunos expertos comenzaron a preguntarse si algunos de sus viajes pudieron haber sido mucho más largos de lo que registra la historia. Algunos investigadores también presentaron argumentos que respaldan esta posibilidad. Dijeron que si un barco navegaba a la deriva con fuertes corrientes oceánicas y vientos favorables cruzar el Atlántico, podría no haber sido del todo imposible. Además, de vez en cuando se han encontrado objetos en diferentes partes del mundo que han suscitado debates sobre antiguos contactos con el extranjero. Sin embargo, ninguno de esos descubrimientos ha sido aceptado jamás como prueba concluyente de que los romanos realmente llegaron a América del Norte. Por otro lado, muchos historiadores y arqueólogos experimentados no estaban de acuerdo con esta teoría. Dijeron que encontrar un solo artefacto no cambia la historia. El objeto podría ya haber llegado a Oak Island en un período mucho más posterior. Es posible que lo haya llevado allí un comerciante, un explorador o un coleccionista. Hasta que se encuentren pruebas más sólidas, creen que sería un error llegar a una conclusión importante. Por eso el equipo avanzaba con mucha cautela en cada paso. Pero aunque las opiniones eran diferentes, casi todos los expertos coincidieron en una cosa. El artefacto romano había llevado la investigación de Oak Island en una dirección completamente nueva. Ya no era solo la historia del tesoro escondido. Se había convertido en parte de uno de los debates sobre los antiguos viajes marítimos y la historia mundial. Rick Lagina sabía que las respuestas aún estaban esperando a ser encontradas. Cuando el equipo pensó que la misteriosa estructura subterránea podría ser el mayor secreto de Oak Island, un nuevo informe de escaneo le dio otro giro a la historia. Mientras analizaban la segunda capa del modelo, 3 de los expertos notaron otra señal inusual directamente debajo de la cámara principal. Esta señal no había aparecido antes, pero después de que se procesaron los datos de alta resolución, se volvió claramente visible. Muchos expertos sentados en la sala de guerra inmediatamente declararon que esa zona era un nuevo objetivo profundo. Por primera vez, parecía que la historia no terminaba en una sola cámara. A medida que avanzaba el análisis de esa sección, surgió otro detalle interesante. Debajo de la estructura principal apareció un pequeño pero claramente visible vacío subterráneo. Algunos expertos creían que también podría ser una grieta natural, pero otros dijeron que su posición y forma la hacían diferente de una estructura geológica normal. Si realmente es un espacio vacío, entonces puede estar conectado a la cámara superior de alguna manera. Esta posibilidad aumentó aún más la emoción de todo el equipo. Al mismo tiempo apareció un nuevo informe sobre las señales de los metales. A medida que aumentó la profundidad, en algunas áreas se registraron lecturas de metales más fuertes que antes. Los expertos aún no decían que estas señales pertenecieran al oro, la plata o cualquier metal específico,
pero los datos parecían claramente más fuertes que las señales anteriores. Los científicos sentados en la sala de guerra intentaban conectar todos estos informes. Si este vacío inferior y las señales están conectados, entonces es posible que debajo del suelo no haya una sola estructura, sino una estructura de varios niveles. Rick Lagina siguió mirando el modelo de sección transversal en la pantalla durante mucho tiempo. Dijo claramente que el siguiente paso tendría que darse con mucho cuidado. El equipo comenzó a seleccionar nuevos puntos de perforación para poder alcanzar directamente el objetivo profundo donde aparecían las señales más fuertes. El plan de perforación final. Después de varios días de reuniones en la sala de guerra y nuevos informes, finalmente se tomó la decisión, el que todo el equipo había estado esperando. Después de conectar el artefacto romano, los escaneos 3 de la posible cámara, los túneles misteriosos y las señales metálicas profundas, Rick Lagina y su equipo prepararon el plan final para la próxima perforación. Esto ya no iba a ser una excavación aleatoria. Esta vez cada punto de perforación se eligió basándose en datos científicos para que el equipo pudiera llegar directamente al lugar donde se habían encontrado las señales más fuertes. En primer lugar, se marcaron los lugares donde los escaneos mostraban los espacios vacíos más grandes y las señales metálicas más fuertes. El objetivo del equipo no era solo llegar a la cámara principal, sino también investigar el nuevo objetivo profundo visible debajo de ella. Para ello se preparó una tecnología de perforación más precisa y equipos modernos. Los ingenieros crearon un plan que causaría el menor daño posible a la posible estructura mientras llegaba a las profundidades del subsuelo. Si realmente existe una construcción antigua bajo tierra, entonces protegerla era tan importante como encontrarla. Para esta misión también estaba prevista una inversión mucho mayor que la anterior. A esta misión se sumaron nuevas máquinas perforadoras, un equipo técnico adicional, geólogos, ingenieros y modernos equipos topográficos. Todo el equipo sabía que esta no era una excavación más. Este podría convertirse en el plan de excavación más importante en la historia de Oak Island. Si esta vez llegan al lugar correcto, finalmente podrían obtener la respuesta a años de arduo trabajo. Es por eso que cada paso se revisó muchas veces antes de otorgar la aprobación final. Rick Lagina miró al equipo y dijo que cada descubrimiento que habían hecho hasta ahora los había llevado a este momento. El artefacto romano planteó una nueva pregunta, los escaneos crearon nuevas esperanzas, y ahora la perforación estaba a punto de poner a prueba esa esperanza. La atención de todos se centró en el objetivo profundo, donde algunos expertos creían que podría esconderse un gran misterio. Si realmente hay una cámara, un artefacto raro, o una estructura centenaria esperando allí, la búsqueda en Oak Island comenzó hace casi 230 años, y todavía se considera uno de los mayores misterios del mundo. Innumerables personas han probado suerte, se han llevado a cabo cientos de proyectos de excavación y se han gastado más de 100 millones de dólares. Sin embargo, nadie ha podido revelar la verdad final de la isla al mundo. Pero esta vez la historia se siente diferente. El descubrimiento del artefacto romano, la misteriosa estructura bajo tierra, la posible red de túneles y el nuevo objetivo profundo han creado por primera vez la sensación de que el equipo puede estar avanzando en la dirección correcta más que nunca. Hasta el momento todavía no hay pruebas sólidas que demuestren que realmente exista un tesoro enorme bajo tierra. Sin embargo, algunos expertos creen que si la estructura vista en los escaneos resulta ser parte de una antigua bóveda o cámara, y si se encuentran objetos históricos conservados en su interior, entonces el valor histórico y financiero combinado de ese descubrimiento podría alcanzar alrededor de 500 millones de dólares, o incluso más. Por ahora, esto es solo una posibilidad y una teoría basada en opiniones de expertos. Pero esa posibilidad, por sí sola, ha vuelto a atraer la atención del mundo hacia Oak Island.
Ahora el equipo se centra en la próxima operación de perforación. Con nueva tecnología, máquinas modernas y un plan más preciso que nunca, Rick Lagina y su equipo se están preparando para alcanzar el objetivo profundo, donde se detectaron las señales más fuertes. Si realmente hay una cámara, un túnel o una estructura antigua esperando allí, no solo responderá al misterio de Oak Island, sino que también podría convertirse en uno de los mayores descubrimientos en la historia de la arqueología. Si este artefacto romano es realmente parte de ese sistema oculto, entonces el mayor misterio de Oak Island finalmente podría estar a punto de ser revelado al mundo. Y si la estructura subterránea realmente conduce a un tesoro antiguo, entonces la búsqueda de Rick Lagina de este misterio de 230 años de antigüedad podría convertirse en el mayor descubrimiento de un tesoro de la historia. Pero la verdad real todavía está escondida bajo tierra. Entonces, si quieres ser el primero en ver cada nuevo descubrimiento sobre Oak Island, los misterios antiguos y las búsquedas de tesoros más grandes del mundo, suscríbete a nuestro canal, presiona el icono de campana y no olvides darle me gusta a este video. Porque los descubrimientos que se avecinan pueden finalmente revelar el misterio que el mundo lleva 230 años esperando resolver.